Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ochoa del Centro Colombiano de Medicina Hebrea y hoy iniciamos el podcast Leamos la Biblia. El día de hoy vamos a leer el libro de Proverbios. Vamos a empezar con Proverbios 1 para descubrir todo el poder que hay en este grandioso libro. Motivo de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. Es importante saber que la sabiduría es el recurso que necesitamos. Sí, yo tomaría alguna referencia de un diccionario que dice que la sabiduría se define como conocimiento práctico y capacidad de actuar con discernimiento en la vida, ¿cierto? Guiado siempre por la inteligencia y la comprensión, en el caso de la sabiduría, a la luz de la Biblia, es guiados por la comprensión de la voluntad de Dios, tal vez es lo más importante, ¿no? y en el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tener en cuenta que temor no es miedo, sino reconocimiento. Eh, Reconocer a Dios es sabio, porque es lo que nos hace entender que todo lo que nosotros pensemos, hablemos o hagamos tiene consecuencias. Cuando uno va a la palabra de Dios, trae sabiduría porque ahí está el consejo de Él, ¿sí? Entonces, como dice acá en este capítulo 1, aumenta el saber, la inteligencia, da sagacidad, nos trae prudencia. Habla, dice, de escuchar consejo, razones prudentes, y es que en todas las sociedades tenemos refranes, y hay refranes sabios. En nuestra cultura colombiana hay refranes que tienen mucha sabiduría, pero estos son los refranes y consejos de oro del pueblo de Israel, y hay algo muy valioso de oro para la vida de toda persona, y es que acá vemos que no solamente la edad, muchas veces un niño puede ser muy sabio, ¿no? Sí, A veces asociamos al sabio al anciano de barbas blancas y frondosas, pero realmente esto aquí dice que es un consejo para el joven, ¿cierto? O sí. sea que el objetivo es que el joven pueda escuchar los consejos y cuando llegue a viejo poder ver los frutos, ¿no? Sí, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, también lo veo de alguna manera, que una manera de podernos acercar a Dios es inclinando nuestro oído a sí, estos consejos, ¿no? sí. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay muchas formas de despreciarlo, ¿no? Una es no frecuentar estas lecturas a diario. Sí, exacto. Oír al sabio y aumentará su saber. La importancia de escuchar activamente, ¿no? Sí. De buscar estos contenidos. Ujú. Sí, porque son realmente los que moldean el comportamiento del ser humano y Sí. ayudan a que todo lo que se haga realmente tenga ese sello de que está aprobado por la voluntad de Dios. Yo creo que una de las cosas que está en la sociedad bastante desviada es que el conocimiento, la técnica, todo aparentemente, ¿cierto? Tienen sabiduría, pero realmente falta la sabiduría de los verdaderos sabios y en eso sí el rey Salomón enseñó esa sabiduría que es un tesoro para mucha juventud. Hoy en día hay consejos para todo, ¿no? Pero esta es la verdadera sabiduría, el saber cómo vivir, ¿no? El saber cómo vivir. Y saber que Dios creó todo fue a través de la palabra, que si nosotros educamos el espíritu con la palabra, pues se va a crear mucho dentro de nosotros, como es eso de la sabiduría, la inteligencia y la cordura. Eh,
Es tan importante la palabra mucho más de lo que uno de pronto puede aparentar y hacer, porque la palabra crea. Por eso es que en la Biblia dice, Dios dice y es, Dios manda y existe. Y desde Génesis se dijo, ¿no? Y dijo Dios, ¿sí? Y apenas se dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Cuando también venimos a esta palabra y la leemos y la pronunciamos y dejamos y oímos activamente, como tú decías, oír activamente, esa palabra entra al espíritu como una mano que moldea y va formando en nosotros carácter, templanza, el ser sabios, el no dejarnos de pronto llevar por las apariencias, el poder moldear nuestro temperamento, ir mucho más allá de lo aparente. Gracias. Perfecto. Eso es algo muy importante, el dejarnos moldear, ¿no? Porque este libro, además de que nos lleva a reflexionar, que transforme. Dice acá, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay algo tremendo, y es que esto también puede traer más vida a un joven, ¿no? Aplicar estos consejos trae ventajas en muchos campos, ¿no? Ve uno que para los negocios, para la sexualidad, para un hogar. Yo pienso que leer la palabra, la Biblia, debería ser como un prematrimonial, ¿sí? Sí, Porque prepara a padre y madre. Por eso le está hablando aquí a un hijo, ¿no? sí. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Pero para que escuche esa instrucción del padre, el padre tiene que ser una persona sabia. Y para ser sabio, tiene que ser una persona dependiente que acude, que se alimenta de la palabra y se enriquece para luego poder, cuando hable, hasta sin darse cuenta, está enseñando. Con sabiduría, ¿Sí? exacto. Porque habla desde el espíritu. No está pensando una cosa y hablando otra. No, es que todo su ser ha sido transformado, ha nacido de nuevo a través de esta palabra. Y mire, dice, y no desprecie la dirección de tu madre. Cuando una mamá nace de la sabiduría de la palabra de Dios, es una mamá que sin palabras puede enseñar. Un hijo la observa y solamente observándola aprende y adquiere sabiduría. Hay una parte que veo que de pronto es bueno ahondar, que la instrucción de Rey Salomón para todos era que conociéramos consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Sí? Justicia. O sea, yo veo que para el Rey Salomón era importantísimo que el joven, que la persona que se adentra en la palabra, conozca primeramente la prudencia, porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos impulsivamente, falta prudencia para muchas decisiones. Impulsos, ¿sí? Falta justicia necesariamente, por eso el mundo está tan caótico, porque hay demasiada injusticia. Juicio es importante por ser que nos da ese discernimiento entre lo justo y lo que se puede hacer y no se debe hacer, y equidad, porque establece una norma de equilibrio entre las partes. Gracias. En la consulta ve uno mucho de esto, aquí hablando de escuchar a padre y madre, la importancia de que las dos partes también den esa escucha en el joven, ¿cierto? Porque puede pasar que lo que estamos viendo hoy en día es que solo uno toma parte activa en educar al joven, y aquí están hablando de los dos. Y algo también que veo yo es que muchas veces no el más educado, no el más lleno de doctorados, es el que más tiene sabiduría. A veces en consulta se ve el paciente campesino que tiene conocimiento algunos y ciencia, pero falta sabiduría. Un campesino muchas veces tiene más sabiduría, más un letrado más piadosos, a veces indagando la moral, su ética, tiene un desarrollo grandísimo, y eso es una reflexión que uno ve acá, ¿cierto? Sí, porque de pronto a veces el conocimiento la gente lo toma para poder sanar esa alma de pronto herida y pensar que el conocimiento lo hace más que otra persona y que cuando hable puede competir y puede demostrar y puede ser reconocido, ¿sí? Pero de este conocimiento, de esta sabiduría,
Esta sabiduría es la que trae humildad, ¿sí? Esta sabiduría es la que trae tranquilidad y paz al alma, al espíritu, y es no entrar en competencia, sino tener la certeza de que es esa presencia de Dios a través de esta palabra lo que hace que venga la paz verdadera a mi ser, ¿sí? Y que no necesite yo estar en competencia, demostrar, ser, estar como en una situación que puede traer esa inestabilidad al espíritu, angustia, desazón. La palabra lo que trae es tranquilidad y paz. Tranquilidad y Sí. paz. Dice que el conocimiento envanece, ¿cierto? Envanece también. La sabiduría realmente enriquece. Pero no ir sí, contra sí. el conocimiento, No, porque el son conocimiento también, complementarios. la Necesariamente un ciencia conocimiento. libera, ciencia. la ciencia bien administrada, Salud. trae progreso, Bienestar. ¿sí? Y bienestar. Súper. Listo, seguimos entonces. Dice acá, verso 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Sí, esa invitación como al mal, ¿cierto? Es algo, es un consejo, es como dice, alerta, ¿cierto? De muchas formas hoy en día, ¿no? Sí, exacto. Acá es una acechanza, ¿no? Sí, Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Codicia, ¿no? Uh-huh. Hoy en día hay diferentes formas de ver esto, ¿no? Muchas veces las invitaciones de los jóvenes, el tema de la fama, el tema del dinero, el dinero rápido, ¿cierto? sí. Los afanes de este mundo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Tremendo. Me llama la atención algo aquí también, y es que en el verso 31, y serán hastiados de sus propios consejos. O sea que hay otros consejos que por más que se llamen consejos están mal. Sí, son. Las astucias de este mundo, las formas corruptas de llegar a algunas cosas, ¿cierto? Sí. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. O sea que uno puede estar bajo la guía de personas, mentores, personas que a uno le sirven de norte y realmente lo están llevando a la muerte. La distracción, ¿no? Sí. Estamos en un mundo de distracción
Y este es realmente el camino que debemos seguir para encontrar esa sabiduría que clama. Que yo pienso que ahorita en este espacio de podcast podemos decir que queremos inclinar nuestro oído a esa sabiduría que clama, ¿no? El que Sí, clama en las calles a veces lo vemos de diferentes maneras. Cuando uno canalea televisión y ve una prédica, muchas veces un mensaje espiritual, ¿no? Y decide uno seguirlo escuchando o lo pasa, ¿no? Otro habla por aquí también en verso 32, la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea que hay prosperidades malas. Sí, sí, porque es de su propio conocimiento errado, equivocado, pero que los hace sentir que tienen la última palabra, ¿sí? Pero la última palabra la tiene Dios, Sí, ¿sí? Él nos creó y es esa sabiduría la que trae a nosotros vida, la que trae salud. Y fijémonos que cuando Jesús sanaba a los enfermos, no les daba medicamentos, pues no voy contra los medicamentos porque también el Señor utilizó a los médicos, sí. ¿sí? Cuando decía Pero que el enfermo no necesita de médico y el enfermo sano. necesita de, el de sano necesita de médico. sí, Ahí está validando que sí que hay sí, necesidad del médico en los pero casos. cuántas Sí. veces el Señor Jesús no solamente decía, sé sano, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. O sea, hay Acto cosas médico. dentro del ser humano que traen esa atadura, como esa cárcel, esos lazos que no solamente atan la mente, sino atan todo el ser y traen enfermedad, ¿sí? Sí. Y es a través de la sabiduría de la palabra lo que viene a traer la libertad interna nuestra, la libertad de nuestro espíritu, que se puede ver manifestada en que en salud, en la verdadera prosperidad, en la paz en el hogar, en todo lo bueno que el Señor trae a través de la palabra a la familia, a la sociedad, a un país. Gracias. Como es este más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Sí, O sea, es una promesa terapéutica de alguna claro. manera, ¿cierto? El oír a Dios tiene consecuencias buenas, porque dice, mas el que me oyere habitará Confiadamente. Eso es el una que me promesa. oyere. Una promesa. El que no vive en su sabiduría, en sus altiveces, en sus orgullos, puede tener miles de argumentos para burlarse de la palabra o burlarse de los que de pronto creemos, ¿sí? Sí. Pero dice acá que el que oye la palabra de Dios, el que lo oye a él, vivirá como tranquilo, Tranquilo. sin temor del mal. Porque ya no vive uno de acuerdo con su propia manera de ser equivocada. ¿Sí? Y no dice que no habrá mal, Que no, dices sí, que no habrá temor del no habrá mal. temor del mal. Es decir, pueden pasar cosas, pero no Exacto. vamos a ser No, presos del temor. Pero las consecuencias finales no son fatales Fatales. para los que creemos. Sí. Algo muy importante también aquí que dice que hay un castigo al que no escucha y al que a pesar de tantos intentos de acercarse a él, no escucha, ¿no? Va a haber un momento en que ya desea escuchar, pero ya no va a haber esa gracia, ¿cierto? Sí, 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 sí. Eso se ve en muchos momentos, cuando ya hay consecuencias a las conductas, a las decisiones, ¿no? Todo es de decisiones, ¿no? Sí. Sí. Es como la medicina tomada a tiempo. Sí, ¿Sí? no, Esta es la sí. palabra, medicina también. Sí. ¿Sí? Porque trae libertad al pensamiento, trae paz y el tener paz hace que todo nuestro organismo también funcione tranquilamente. ¿Sí? Mira que dice que la sabiduría clama en los principales lugares de reunión y aquí las redes sociales es uno de los principales lugares de reunión ahora. Sí. En algún momento eran las plazas, los sitios donde se dan los grandes negocios, pero ahorita las redes viene siendo ese gran lugar de reunión social. Sí, En, que se pueden aprovechar sabiamente. sabiamente. Sabiamente, sí. Hay algo ya para cerrar y es que en esta segunda mitad del libro de Proverbios hay una advertencia, ¿no? Me parece que es claro un antes y un después. Y tenemos la oportunidad de escuchar la sabiduría e inclinar nuestro oído, arrepentirnos, ¿cierto? Y cambiar. Y mire que el Señor nos da libre albedrío, ¿no? Sí. Porque dice,
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron. O sea, es uno que tiene esa decisión de escuchar o simplemente rechazar. Pero todo en esta vida tiene consecuencias, todo. Toda decisión, toda actitud, todo pensamiento tiene una consecuencia. Y uno es quien escoge si las consecuencias que uno va a sufrir son buenas o son malas. Exacto. Habla de la simpleza y de los burladores. ¿Hasta cuándo amaré la simpleza? Actualmente es muy frecuente que uno tenga tendencias a vivir en simpleza o en vidas cotidianas de burla, ¿cierto? Sí. La risa no está mal, ¿no? El disfrutar cosas Exacto. no está mal. Pero cuando tiene perversidad. El aborrecer la ciencia como algo negativo, es decir, la sabiduría también siempre nos va a llevar a la ciencia y esa relación que la sociedad quiere mostrar que es irreconciliable, es falso. La ciencia es amiga de la sabiduría, ¿no? Y Dios ama la ciencia. Dios ama la ciencia. Más abominan las cosas de los prevaricadores, los que teniendo la ciencia en sus manos, pues actúan mal. Sí. Vuelvo aquí al 33, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. O sea que el oír la voz de Dios, el leer la palabra, escucharla espiritualmente, ¿qué trae? Protección. Protección. Es un arma mayor seguro. Es una protección.